Vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosaura Charleman, quien nos va a poner al día sobre los últimos avances y lo que está pasando con este trastorno que cada vez está más presente en la familia de todos los pueblos latinoamericanos y del mundo, del autismo, autora de libros sobre este tema que han sido muy vendidos y que la identifican como una persona que está muy al día sobre este tema. Comenzamos con la doctora Rosaura Charleman, nos despertamos y la despertamos con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a tener en el día de hoy, primeramente, un detallito dentro de todo lo que ella dijo. Quiero que sepan que soy de Puerto Rico, ¿verdad? Estamos como que bien cerquita de aquí de Santo Domingo, y que la experiencia realmente internacional me ha hecho acercarme a mucha gente bella, preciosa, que espero que esta base que voy a hablar sobre autismo les sirva para que de verdad este tratamiento con células madres se dé allá en Puerto Rico también, que ya hablaremos un poquito sobre eso. Bueno, pues vamos entonces a mirar aquí sobre lo que realmente es el autismo. Y yo entiendo que las posibilidades de que la mayoría de las personas ya hayan escuchado hablar sobre el autismo son como que todo el mundo de alguna manera ha escuchado hablar de autismo. Sin embargo, todavía tenemos muchas interrogantes. Todavía hay personas que yo les hablo de autismo y se imaginan a un niño balanceándose para lado y lado y nada más. Y solamente tenemos esta visión de un niño. Se nos olvida que los nenes crecen. Así que vamos a tener un adolescente con autismo y un adulto con autismo también. Y vamos a ver por qué quizás hay personas que no piensan que hay adultos con autismo. La definición, que luego de muchos años, ¿verdad?, que solamente estábamos hablando de cuestiones del desarrollo, actualmente tenemos una definición como una condición neurobiológica, y esta cuestión de neuro y biológica le hace un cambio completo a la condición, que tiene sus inicios en los primeros años de vida, sus primeras señales, manifestando discapacidades en 3 áreas específicas, que son las destrezas o pobres destrezas de interacción social, el lenguaje o pobres destrezas de la comunicación, lo que simboliza a comunicación social, y una conducta estereotipada. La conducta estereotipada son sus rutinas, sus movimientos, cualquier relación con su conducta o comportamiento que ustedes van a mirar y van a decir, ¿qué le pasa a ese nene? Algo diferente a los demás nenes tienen. Así que sus conductas estereotipadas posiblemente son lo que más nos va a llamar la atención. Y todas estas cosas de alguna manera afectan de forma global al niño. Fíjense que yo les estoy mencionando estas 3 características que de alguna manera son las que nosotros nos van a guiar para un diagnóstico, pero veremos que hay muchas cosas más que están implicadas en la condición de autismo. Yo voy, como les mencioné, yo voy a dar bases sobre esto, después vamos a tener 2 conferenciantes más, al doctor Simán y a la doctora Milagro Sánchez, que nos van a abundar en el tema. Así es que se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, y es 4 veces más prevalente en niños que en niñas. ¿Por qué nos interesa el tema de autismo? Porque no es una condición que sea de Puerto Rico ni de ningún país específico. Estamos viendo que hay una alta incidencia y hay una trascendencia a nivel mundial. Que tenemos mucho interés en que se dé un diagnóstico correcto, porque es una condición que, contrario quizás a otras condiciones que ustedes evalúan y otras condiciones que ustedes diagnostican, en nuestro caso nosotros no tenemos análisis clínicos que nos digan, mira, salió positivo este autismo. Nosotros nos guiamos, ¿verdad?, por unos parámetros que son básicamente señales que son observables, ¿verdad? Tenemos ahora unos instrumentos que nos ayudan, pero todo se basa en la información que recojo de los padres o encargados y de mis observaciones. Así es que otra razón importante es porque yo quiero que se haga una intervención temprana, y ya hemos visto cuando los que estuvieron presentes allá el día de ayer en el precongreso,
la importancia de una intervención, tan pronto yo sé que es autismo, la diferencia que hace entre una intervención temprana o el seguirle dando velas largas, que posiblemente es esta cuestión de los papás relacionada a la aceptación de la condición. Ok, entonces miren, nosotros tenemos aquí a este señor que se llama Leo Kanner. Y Leo Kanner fue quien primero da una clasificación médica del autismo. Hizo su investigación con 11 niños. Quizás Leo Kanner no les es el nombre tan familiar como Hans Asperger, porque Asperger quedó siendo como que el apellido de él quedó siendo uno de los diagnósticos, ¿verdad? Pero un poquito antes de Leo Kanner, en 1912, Eugene Bleuler estaba trabajando con pacientes esquizofrénicos y él utilizó la palabra autista para referirse a este aislamiento que presentaban sus pacientes esquizofrénicos. Les traigo este detalle porque hubo un momento donde estos niños, posiblemente ya en nuestra época con diagnóstico de autismo, fueron tratados como esquizofrénicos o esquizofrenia de la niñez. Pero en esta época de 1943, Leo Kanner entonces describe a estos nenes y miren, han pasado, ¿qué hice? Han pasado 71 años desde que Leo Kanner describió a estos 11 niños. ¿Y saben qué? Como él los describe, me van a decir qué les parece. Es un videito bien cortito que nos presenta a Leo Kanner describiendo a un niño con autismo en ese momento. Son unos segunditos que vamos a ver. Ok. Básicamente lo que quería que vieran era como que esa conducta, ¿no? Que podría ser en ese momento como él definía lo que presentaban estos niños como autismo. Sin embargo, no es hasta 1952 donde en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el que conocemos como el DSM, empieza a hablar sobre una condición que posiblemente, como les mencioné anteriormente, podríamos relacionar con autismo, pero no había una descripción para autismo, sino que había un diagnóstico de reacción esquizofrénica de tipo de las niñas. Esto pasó en el DSM-1 en el 52, en el DSM-2 en el 1968, y en el 1980 es donde primero podemos tener algo que se parece a lo que tenemos hoy en día en términos de diagnóstico, que era el diagnóstico del desorden pervasivo del desarrollo de la niñez, autismo infantil, autismo adulto. Esto pasa en el 80 y en el 87 en el DSM revisado. Sin embargo, en la conciencia que más tenemos nosotros ahora en términos de diagnóstico surge después de 1994 y en el 2000 con el DSM-4, el DSM-4 revisado. Aquí nosotros tenemos lo que son los desórdenes pervasivos del desarrollo, que son las siglas en inglés, ¿verdad? De lo que serían desórdenes pervasivos del desarrollo. Pero ellos engloban todas estas condiciones bajo lo que nosotros podríamos llamar como que una sombrillita, ¿verdad? Donde cada una de estas condiciones presentan en mayor o menor grado unas características principales que son iguales y que nos hacen algún cambio relacionado en el momento en que se presentan esta primera sintomatología. Así que ahí nosotros tenemos el autismo, tenemos Asperger, tenemos el desintegración infantil, el trastorno o el síndrome de Rett y el desorden pervasivo del desarrollo no especificado. ¿Qué cambiaba con esto? Pues mira, todos tenían las mismas tres principales áreas a evaluar: comunicación, socialización, patrones estereotipados. Sin embargo, todos estos nenes, cuando nacen, no tienen ninguna señal de que me dirija a mí hacia decir, mira, posiblemente va a ser autismo. Como quizás si me nace un niño con síndrome Down.
¿verdad? Que va a tener, dentro de su condición genética, va a tener unas señales físicas ¿verdad? Que yo puedo evaluar y voy a decir, pero en el caso de ellos, ninguno trae nada que me pueda decir, mira, sí, dentro de 18 meses va a empezar a mostrar señales de autismo. En el caso del síndrome Rett, se eliminó antes de que saliera el DSM-5 por la evidencia genética, así que el trastorno síndrome Rett pasó a una categoría fuera del DSM-5, pues porque ya se sabe que es una condición genética. Las demás condiciones las íbamos a tener, digamos, en el autismo se evaluaba por sus principales síntomas. Deberíamos esperar, ¿verdad?, para tener mayor evidencia entre los 18 meses y antes de los 3 años. En el caso de Asperger, ¿qué pasaba? Esta era una condición que posiblemente cuando los nenes tenían 4 años, que llegaban a su época escolar o su momento de llegar a la escuela, la maestra era quien posiblemente se daba cuenta de algunas conductas que le parecían raras dentro de lo que el nene podría parecer un nene como que superdotado o con unas características increíbles en términos de capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque contrario al autismo, que me puede presentar una condición comórbida en discapacidad intelectual o retardo mental, en los casos de Asperger pasa todo lo contrario. Son nenes que tienen una capacidad sobre el promedio. Y sus fijaciones muchas veces me hacen pensar, de verdad, la memoria de este nene, que si le gustan los legos, los dinosaurios, los planetas, los animales, porque les encantan mucho las cuestiones de la ciencia y la tecnología, pues cuando te empiezan a hablar, tú dices, wow, ¿cómo este nene sabe todo eso? No, yo le estaba diciendo ayer, no es que digas que los dinosaurios unos son carnívoros y otros son herbívoros, es saber en los años en que aparecieron, cómo se extinguieron, los nombres de cada uno, las características específicas de cada uno. Entonces, si tú ves eso en un nene de 4 años, obviamente, ¿qué tú vas a pensar? Wow, ese nene es brillante. Así es que esta fue una de las cosas, ¿verdad? Que quizás, yo siempre digo que los nenes con Asperger son los que posiblemente pasarán por mi vida sin saber qué pasar. Pues son nenes que, bueno, posiblemente tienen buenas notas, no van a estar con el corillo de la escuela corriendo para arriba y para abajo, prefieren estar en su espacio, en su mundo. Pues la maestra no va a llamar a mamá ni a papá a darle quejas porque no corre ni juega o porque saca buenas notas. Así que muchas veces son estos nenes que pueden pasar desapercibidos porque posiblemente yo como maestra puedo preferir que mi nene esté quietecito, tranquilo ahí, y si es un nene que tiene buenas notas, olvídate, no lo moleste, sálgansele del lado y no lo moleste. Así que es una de las cosas, ¿verdad?, que posiblemente limitó la cuestión del diagnóstico en Asperger. Desintegrativo infantil se presentaba, según el DSM-4, después de los 2 años, antes de los 10. Y en el síndrome Rett, que era el que primero se presenta, después de los 6 meses de vida, aunque les dije que ya no está ahí. ¿Qué pasa con los trastornos del espectro del autismo en el DSM-5? Miren, en el 2013, el DSM-5, que justamente eso fue en mayo, cambió, podríamos llamar como que completamente, aunque se mantienen los mismos criterios, cambió el nombre. Ya no son desórdenes pervasivos del desarrollo, ahora todas estas clasificaciones que ven ahí, todas se clasifican y se diagnostican bajo desorden de espectro de autismo. Así es que si un niño con Asperger, yo lo evalúo ahora, aunque sea, me cumpla todo lo que es relacionado con Asperger, tiene que ser con un diagnóstico de un desorden del espectro del autismo, que vamos a ver más adelante. Ok, este videito que tenemos aquí es un video de ahora, ¿verdad? Un video reciente. Ay, espera, no pasó. Bueno, básicamente es un nene de hoy en día que se supone que funcionara, pero no funcionó, ya lo habíamos probado, pero ahora no funcionó. Que básicamente tiene los mismos movimientos, las mismas características que el nene que Leo Kanner describe, ¿verdad? Así es que, ¿qué pasa? Miren, seguimos aumentando en términos de la cantidad de niños que tienen un diagnóstico de autismo.
En Puerto Rico tenemos 1 en cada 62, que son las estadísticas que se dio en el censo del 2011. A nivel de Estados Unidos, 1 de cada 68. Y que básicamente, aunque podemos tener unos números por país, ¿verdad?, que se hace diferente, tenemos una prevalencia que podría ser la media real de 1 en 175 niños. En Japón tenemos unos números extraordinarios. O sea, yo siempre pienso que quizás nosotros pensamos solamente en este lado de acá, ¿verdad? Pero en Japón tenemos una prevalencia muchísimo mayor en niños con autismo. Así es que sí es algo a nivel mundial con lo que tenemos que trabajar, con lo que tenemos que seguir desarrollando, ¿verdad? Y dando conciencia, especialmente en este tema que tenemos hoy aquí, de células madres, que a mí me parece súper esperanzador, ¿verdad? Y en los ratitos que he tenido en esto de estar compartiendo con la doctora Sánchez, ha sido como que la tengo loca haciéndole preguntas en cómo podemos ayudar, ¿verdad?, a esta población. Bueno, aquí tenemos las posibles causas. Tampoco tenemos una sola causa, se están explorando, se está investigando sobre todo. No sé si el doctor Simán le va a hablar un poquito más sobre las causas también. Pero nada, se están investigando los factores genéticos y ambientales como parte de los que tienen más peso, aspectos neurológicos, los bioquímicos, ambientales, que ya se los había mencionado ahí. Y entonces, miren, ¿cómo saber si es autismo? Pues en el DSM-4 nosotros teníamos lo que llamábamos la triada del autismo y los desórdenes del desarrollo, como les mencioné, 3 características principales: dificultades en comunicación, socialización y patrones estereotipados. Entonces, nosotros tenemos 12 criterios diagnósticos relacionados con, como les mencioné, ¿verdad?, comunicación, interacción social y patrones estereotipados. Son 12 criterios diagnósticos, así que nosotros vamos evaluando uno a uno, y cuando completamos esta tablita de evaluación, que ahí, ¿verdad?, yo se la estoy diciendo rapidito, pero no es tan rapidito, ¿verdad? Actualmente pues ya tenemos unas pruebas, no sé en sus países, ¿verdad? Nosotros utilizamos la MCHAT, la CARS, y ahora se está usando el ADIR, que es una entrevista bien estructurada, y el A2 o A2, que ya salió el número 2, y es entonces una prueba estandarizada. Bueno, no está estandarizada realmente, es una prueba que realmente da unos resultados en los que podemos confiar. Pero en el campo, digamos, de la psicología clínica, nosotros tenemos que guiarnos por lo que son los criterios diagnósticos. Y en el DSM-4 teníamos que cumplir con al menos 2 síntomas relacionados a la falta de socialización, uno relacionado a la falta de comunicación y uno a patrones de comportamiento. Sin embargo, miren qué pasa. Teníamos que evaluar eso, teníamos que ver otras cosas, y qué se convertía en un criterio diagnóstico y que no se convierte en un criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque aun cuando yo cuento con 4, porque tengo 2 de socialización, 1 de comunicación y 1 de patrones estereotipados, si no cumplo con 6 o más de esos 12 criterios, tampoco podía dar el diagnóstico. Así es que pasó. Tenía muchos nenes que en el momento en que no me cumplen con los criterios diagnósticos, pero tienen un perfil de un niño con autismo, se le estaba dando el diagnóstico de desorden pervasivo del desarrollo no especificado, o el PDD-NOS, ¿verdad? El NOS. ¿Qué pasa? En Puerto Rico nosotros sentimos como que ese era el zafacón. Pasó como cuando tuvimos el boom de déficit de atención, que era como que todos los nenes tenían déficit de atención. Todo el mundo tenía déficit de atención, se les olvidaron las etapas del desarrollo, no podías brincar mucho, no podías hacer nada porque todo era déficit de atención, y así nos estaba pasando con autismo. No te podías poner muy contento ni brincar porque ya eso no es autista. Así que, ¿verdad?, un poquito más de cuidado con eso al momento entonces de tenerlo. Yo les puse este ejercicio ahí como manera de pensar cuán fácil puede ser para alguien el procesamiento visual, pero quizás no tan fácil. ¿Quién puede distinguir 2 animales ahí? Levante la mano. ¿Quiénes no pueden distinguir a primer momento 2 animales? ¿Quiénes no pudieron? Ok.
procesamiento visual, ¿verdad? Ese es un ejercicio de procesamiento visual, ¿verdad? Como si le damos una vuelta de 90 grados, ahí tenemos el otro animalito. Esto va dirigido realmente a cuando nosotros pensamos cómo se sentirá el no ser capaz de hacer cosas que otros pueden hacer tan fácil. Así que esas cosas que nosotros evaluamos, el no poder socializar adecuadamente, no es tan fácil decirle socializa, saluda, sonríe, mírame, atiende para acá, que te estoy hablando. Así es que sí, por eso hay que, ¿verdad?, prestar atención a esta sintomatología. ¿Qué pasó en el DSM-5? Pues ahora tenemos un DSM-5 que llama a todas estas condiciones desorden del espectro del autismo. Y entonces, en vez de tener una triada, tenemos una diada. Se unieron las conductas de lo que es comunicación con lo que es interacción social, dándole más fuerza a lo que es la comunicación social. Porque saben que muchos niños con problemas de habla y lenguaje que nada tenían que ver con autismo, estaban siendo diagnosticados con autismo. La posibilidad de que presentaran una conducta relacionada con autismo, yo le digo, son reales. Si tú no te puedes comunicar, si tú quieres dar un mensaje y nadie entiende lo que tú estás diciendo, voy a tener reacciones, pues puedo poner agresivo, me va a dar el tantrum y la pataleta, voy a tener muchas conductas que pueden parecer de autismo. ¿Okay? Así es que un niño con problemas de habla y lenguaje podía presentar esto y no necesariamente ser autismo. Era un problema de habla y lenguaje que había que atender. Así es que se eliminó lo que es un problema de habla y lenguaje como tal para unirlo a la comunicación social, ¿verdad?, la pragmática, la forma en que tú interactúas, lo social con la comunicación. Y entonces lo que son los intereses y las conductas repetitivas o estereotipadas se mantuvieron, como les dije, solitas, pero algo cambió. Esto, cuando se unieron los déficits de interacción social y comunicación, se engloban en 3 deficiencias, que ese sería el criterio A en el DSM-5. Y tienes que cumplir con 3 de 3. Son 3 y tienes que cumplir con las 3. Y en los criterios del B, tiene 4 deficiencias y tienes que cumplir con al menos 2 de esas 4. ¿Qué nuevo hay en el DSM-5? Se tomaron en consideración los factores de hiper e hiposensibilidad, cosa que antes no se evaluaba, pero ustedes saben que esto es bien importante. Esta cuestión de cuando ellos se alteran con algún, que para ellos es ruido y quizás para nosotros no es tan ruido, o entonces si te golpeas o te muerdes, la ropa, la comida, ¿verdad? Todos estos aspectos de frío, calor, que son relacionados a la sensibilidad o a lo sensorial, pues tomó un aspecto bien importante y ahora se evalúa. El criterio C, fíjense que ahora no tenemos una edad específica. Se espera que van a estar presentes en la niñez, pero puede también que no se manifiesten hasta que las demandas sociales lo hagan evidente. Así que si el nene va por primera vez a la escuela a los 4 años o a los 5 años en que empezamos a evaluarlo, con la evidencia que se presente y las pruebas que le dé, que ya les dije cómo son las pruebas, ¿verdad? No son pruebas médicas realmente, pues podemos entonces llegar a un diagnóstico. Y el criterio D, que nos habla de que los síntomas le impiden o le limitan su funcionamiento de diario vivir. También se incluyen en el DSM-5 los niveles. Así que si yo evalúo a un niño con Asperger ahora, posiblemente va a ser un niño del desorden del espectro del autismo nivel 1, porque el nivel 1 es el alto funcionamiento, el que menos ayuda va a requerir. El nivel 2 sería una severidad moderada y el nivel 3 sería una severidad ya. Quizás los niños que tienen autismo con retardación mental podrían caer dentro de lo que es el nivel 3. Y entonces, otra cosa importante, las condiciones comórbidas. Las comórbidas son las que por lo general pueden aparecer como yo digo, como primito hermano del autismo,
Y las diferenciales que tengo que saber que posiblemente, como les mencioné, con lo del habla y lenguaje, pues tengo que descartar que sea solamente un problema de habla y lenguaje. No les mencioné en el DSM-5, vamos a dar el diagnóstico. Si ustedes reciben una evaluación de un niño con autismo que haya sido evaluado, ¿verdad?, después de mayo del 2014, que utilizó el DSM-5, el diagnóstico sería desorden de espectro de autismo. Va a tener un nivel de severidad que te va a decir nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Y va a tener unos especificadores. Los especificadores ahora son como trabajábamos con eje 1, eje 2, eje 3, que ya no están los ejes en el DSM-5, pero entonces va a ser con o sin discapacidad intelectual, si es que tiene evidencia de retardo mental, con o sin problemas de habla y lenguaje, si tiene alguna condición genética, si tiene alguna asma, es diabético, ¿verdad? Todas estas cosas, entonces van a caer debajo del diagnóstico como unos especificadores. Y entonces vamos a tener que trabajar sobre esto, ¿verdad? El desorden de déficit de atención, pues porque un niño con autismo puede parecer que tiene déficit de atención, pero tenemos que saber si esas deficiencias de atención o ese aislamiento o el parecer que no me interesa lo que está pasando está relacionado, es parte de lo que es el autismo, o es que realmente también, además de, tiene déficit de atención. Lo mismo pasaría con un desorden obsesivo compulsivo, ¿verdad? Así que me puede parecer que él tiene unas rutinas o él tiene unos comportamientos bien obsesivos compulsivos y no puedo seguirle como quedando un diagnóstico debajo del otro, porque muchos de estos nenes pues realmente en su juego van a poner las cositas en orden. Y puede parecer, sí, que está obsesionado o que es obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y los acomodo por colores, como uno detrás del otro, y hago algunas conductas relacionadas, pero hay que evaluar cada una por separado. Ok, y entonces, aquí vamos a dejar como que qué tratamientos nosotros tenemos actualmente. Pues mira, nosotros trabajamos intervenciones conductuales y de comunicación. Dentro de la modificación de conducta, lo más que se utiliza es ABA, que es Applied Behavior Analysis. No sé, ¿verdad?, que ustedes utilizan, ¿verdad?, pero esa es una de las que más utilizamos en modificación de conducta. Se trabaja mucho la integración sensorial, obviamente la terapia del habla y la terapia ocupacional. Estas son terapias, cuando hablamos de lo sensorial y todo, se trabaja lo vestibular, lo propioceptivo, ¿verdad?, que son aparte importante de los niños con autismo. Tenemos aquí como la medicina alternativa, la quelación, que se ha utilizado, ¿verdad? Tengo testimonios de madres que dicen que funcionó, otras que dicen que no funcionó, como va a pasar con todo, ¿verdad? Y la quelación en los niños es como, este proceso como la diálisis, ¿verdad? Básicamente lo que se busca es limpiar, eliminar la cuestión de los metales pesados en la sangre de ellos, la cámara hiperbárica, que es con la oxigenación, las dietas especiales, suplementos vitamínicos, especialmente las dietas libres de gluten y de caseína. El no a las vacunas, pues tenemos unos grupos que fuertemente apoyan el que los niños no se vacunen. Hay que tener cuidado con eso, porque pues tenemos padres que alegan que luego de la vacuna MMR fue que sus nenes empezaron a mostrar esta sintomatología del autismo, pero se han hecho muchos estudios que dicen que no se relaciona, que básicamente estos síntomas en los nenes surgen justamente en esas edades donde se le ponen las vacunas, pero también dentro de las vacunas caerían los factores ambientales, ¿verdad? Y toda esta combinación que crea por la cantidad, no es solamente esa vacuna, es cuántas vacunas más le pusieron, ¿verdad? ¿Cómo estaba ese nene en el momento en que le pusiste las vacunas? Y también estudios que dicen que se han disparado otras condiciones como el polio, ¿verdad? Otras condiciones que de alguna manera ayudaban a que los nenes no tuvieran esas condiciones, entonces se han disparado otras condiciones porque entonces no le han puesto ninguna vacuna. Así que como que esa partecita hay que evaluar la realidad de cómo le voy a poner, ¿verdad? Hay unos protocolos también para qué cantidad y en qué momento le voy poniendo las diferentes vacunas para protegerlo. En términos de medicación, no tenemos ningún medicamento para el autismo, pero sí tenemos medicamentos que pueden ayudar en alguna de sus sintomatologías, ¿verdad? Si realmente tiene problemas de atención, pues se le puede dar algún psicoestimulante,
Cuando son nenes que se autoagreden o están muy agresivos, pues entonces quizás le podemos dar algo antipsicótico. Tenemos medicamentos para trabajar algunos de sus síntomas, no realmente para curar el autismo. Y las alternativas de tratamiento, como las que vamos a estar aquí escuchando ahora, con las células madre. ¿Okay? Así es que ahí yo les puse como que algunas de las cositas de estrategias que no me va a dar tiempo a trabajarlas para que no esté todo el tiempo, pero tenemos como tomar y esperar, que son estrategias que son más bien estimulación auditiva, con los animales. Ustedes saben que ahora trabajamos con los delfines, hay con los caballos, hay con los perros, se ha seguido, ¿qué? ¿Algo más? Yo sé que hay padres de caballos, hay muchísimas, ¿verdad? Todo el mundo sigue como que pensando y cada quien tiene su propósito, un buen propósito, y realmente yo he visto nenes que han mejorado, ¿verdad? Aunque sea un poquito en términos, aunque sea esta socialización del ratito que está con los animales, pero esto se convierte en algo que tenemos que seguir evaluando. Así es que vamos a escuchar nuestras células madres en autismo con el doctor Simán, que entiendo que va a ser, que nos va a dar luz sobre células madres y autismo. Gracias por su atención. Gracias a la doctora